Somos Refugiados Unidos, la voz de tu silencio, porque tu voz tiene derecho a ser escuchada. Muy buenas noches, compartiendo con ustedes una vez más en la producción, locución y controles, Carlos Rivas, certificado de locución 58941, desde Refugiados Unidos, la voz de tu silencio. Hoy le traemos una conversación grabada con una persona de una larga trayectoria en el tema del arte y la cultura en Curazao. Él ha trabajado con diferentes organizaciones, además de haber adquirido una experiencia de alto nivel en Venezuela. Estamos hablando de Franklin Salgado, de la Fundación Arawak. En la sección de comentarios y en nuestra página web encontrarás nuestras redes sociales. Escríbenos tus comentarios, preguntas o sugerencias y responderemos lo más pronto posible. Bueno, ahora sigamos con nuestro invitado. Buenas noches, Franklin. Hola, buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. No, siempre a la orden. Esa es la idea. Fíjate, comencemos por lo básico, lo esencial, por saber quién es Franklin Salgado. No el que dirige la Fundación Arawak, sino Franklin, el individuo, la persona. Háblanos de ti. Mira, ¿me oyes bien, verdad? Perfectamente. Ok, entonces, nada, yo siempre me defino como alguien que le gusta contar historias. Alguien que desde niño me gusta contar historias a través de diferentes medios, ¿no? Entonces creo que esa es la influencia de una abuela muy pegada a esta tradición oral venezolana, que para todo tenía una historia, para todo tenía un cuento, y yo crecí con ella, ¿no? Entonces, ya desde niño me gustaba contar historias en el colegio a través del taller de títeres de mi colegio, que dirigí el taller de títeres desde los 9 años hasta los 12. Luego ya en el bachillerato, llegó ya a los 17 años, entró al tema profesional de la escena. Pero cuando digo contar historias es eso, contar historias en una reunión, contar historias a los niños, a los jóvenes, a los adultos, contar historias sobre todo aleccionadoras, porque creo que de ahí venimos, la raza humana viene de ahí, aprendiendo de las ficciones que compartimos, ¿no? Entonces, en mi historia, la historia que más me gusta contar es la ficción de un mundo en donde todo es posible, ¿sí? En donde todos tenemos los mismos derechos, los mismos deberes, y en donde todos aportamos para el desarrollo de la sociedad en donde estamos. Esas son las historias que me gusta contar. Fíjate que cuando empezaste a hablar de las historias se me vino a la mente, no sé por qué, los cuentacuentos. Y yo lo primero que dije fue, listo, estamos hablando de eso, los cuentacuentos. Franklin, ¿cuántos años en Curazao? ¿Cuánto tiempo? 14 años. No, bueno. ¿No te oigo? ¿Por qué Curazao? ¿Por qué escogiste a Curazao? Mira, sabes que Curazao, no sé si es una gran casualidad, pero Curazao es el primer país que yo visito de adulto, o sea, joven. De niño yo había ido a Colombia con mi abuela, con mis familiares, pero después de los 18 años yo vengo a Curazao como bailarina en un show de una argentina de revista de bailes latinos, y me gustó muchísimo. Te estoy hablando de finales de los 80. Entonces, bueno, muchas cosas pasaron en mi vida en el momento que yo decido dejar Venezuela, que era 2006 o 2007, que a un principio era fue más por una decisión de desarrollo personal, que por otras cuestiones. Yo decido querer irme a un sitio donde yo sintiera que había cosas por hacer,
¿sí? Evidentemente, cuando uno está en el show business, como yo, que ya hablaremos de eso, toda una carrera profesional, pero yo también quería enseñar, estaba interesado en la educación. Entonces mucha gente te dice, ay, Nueva York, Buenos Aires, Madrid. A mí me gustó mucho Curazao, uno, porque vi muchas oportunidades para el desarrollo de los programas que tenía en mi cabeza, y no me equivoqué, gracias a Dios, en los 14 años que tengo acá, lo he hecho. Lo otro, quería estar tranquilo en un sitio que me gustara mucho, tener el mar enfrente, porque mis últimos años en Venezuela habían sido de mucho, mucho trabajo, y después de 3 parálisis faciales, y después de 2 gastritis, y después de que los doctores me decían, el estrés te está matando, dije, uní la necesidad de enseñar, la necesidad de ser un misionero del arte, con la necesidad de llevar una vida un poco más tranquila. Se unió todo y llegué a Curazao en el 2007, y que para descansar un fin de semana, y después volví un mes y medio después volví 2 meses después, y ya hice todo el sondeo y dije, esto es lo que yo quiero. Llegaste en el 2007, donde todavía habían recuerdos de aquella influencia venezolana aquí en Curazao, de cuando todavía la tecnología pues no había ido tan profundo, tan fuerte con lo de los medios de comunicación, y era muy reciente, pues, y había todavía personas que recordaban que en Curazao se veía la televisión venezolana. En Curazao no teníamos esa televisión por suscripción, por cable, ni teníamos unas emisoras fuertes a nivel local, pues. Y Franklin viene precisamente de ese medio, pues, de poder hacer lo que hablamos ahorita, tu desarrollo profesional en Venezuela con personajes de telenovela súper conocidos. Hablemos de eso, de la trayectoria de Franklin en el medio artístico venezolano. Ya, ¿sabes? Danos un poco de visión de lo que fue tu trabajo. Sí, a ver cómo resumo, porque han pasado desde que me fui de Puerto Cabello, donde nací y crecí, que llegué a Caracas a los 17 años. Bueno, imagínate, ya han pasado 36, 37 años. Mira cómo te lo resumo. Yo llego a Caracas a los 17 años, a entrar directo a una escuela de arte profesional, y fíjate que, bueno, con una mano adelante y otra atrás. Yo creo que ese fue mi primer desarraigo, mi primer crossover, ¿sí? Porque es igualito migrar. Yo estaba en mi zona de confort en Puerto Cabello, tú sabes, está todo alrededor, y decido llegar a Caracas de cero, a rodar, a vivir aquí y allá, por un sueño, para formarme en el mundo de las artes. Empecé muy rápido con una gente muy interesante, el taller de teatro Luz Columba, que allí había mucha gente ligada a la televisión en su momento, gente como, no sé, Mariela Alcalá, Hilda Carrero, María Conchita Alonso había pasado por allí, Adolfo Cuba, muy antiguo. Entonces, enseguida yo empecé en teatro, pero con mucho contacto en televisión, ¿sí? La primera obra de teatro que yo hago era un musical para niños, y me tocaba bailar. Yo nunca había bailado, me aprendí una coreografía, lo hice. Te estoy hablando del año 86 en el Teatro Los Cedros. Al estreno de esa obra de teatro asiste Anita Vivas y Antonio Drija, su esposo. Me ven bailando, me dicen que sí, que vaya a bailar en el estudio de ellos, que me dan una beca. Total que fui, empecé a formarme con ellos, y empecé a bailar en televisión, cosas que no tenía en mis proyectos. Seguí haciendo teatro, seguí formándome en el teatro, y empecé a bailar en el ballet de RCTV. Desde muy pequeño. Eso es cuando se lleva el arte en las venas. Se te abren las puertas. Es muy sencillo. Te huelen, las personas del medio te huelen. Sí, sí. No, y además interesante, porque era un momento en el que todos los hombres eran becados para lo que era danza, sobre todo danza, porque por el tabú de la macho cultura latinoamericana, ningún padre o madre iba a pagar a un hijo varón a que se formara en danza. Entonces, los hombres teníamos una ventaja, que nos becaban en todos lados. Entonces, en ese sentido, yo me estaba afortunado, y pude formarme a la vez que bailaba en el Ballet de Radio Caracas con Anita Viva, Antonio Drija, que fueron mis grandes maestros,
además de Nelson Ortega en el taller de teatro Luis Columba, yo empecé a hacer talleres con mucha gente, vivía haciendo talleres con todos los grandes agrupaciones de teatro en Caracas y maestros. Lo bueno de bailar en televisión es que me permitió desde muy joven mantenerme con mis habilidades. Yo apenas llegué a Caracas, trabajé horneando papas, limpiando papas en un restaurante, vivía con las uñas negras, me acuerdo de un casting que fui, yo tenía las manos en el bolsillo y no mostraba las manos hasta que alguien me dijo, no seas tímido, relájate, saca las manos. Y le dije, no, yo no soy tímido y estoy relajado, lo que pasa es que trabajo lavando papas en un restaurante y las manos las tengo eternamente negras y me da pena. No, no te preocupes, se empezaron a reír. Entonces, yo realmente rodé 2 años intensos en Caracas, viviendo en todos lados y con diferentes trabajos, pero en lo que empecé a trabajar en el mundo de las artes hasta el día de hoy, yo he sido afortunado que puedo decir que he vivido del arte, de mis ideas, de mi formación. Quiero volver atrás por lo de, hablábamos de que llegaste a Curazao en 2007. Sí. Hay dos cosas interesantes allí, pero una es que te tocó ser migrante 2 veces. Primero porque... Sí. Sí, cuando uno migra en su país, bueno, hay una gran diferencia y es que la aceptación es una cosa que no es tan sencilla, pero además, pues tú no tienes la documentación, cuando fuera del país, perdón, no tienes la documentación, que tu país sí la tiene y que te hace más fácil buscar. Por lo demás, los traumas, muchos son parecidos. Sin embargo, cuando Franklin llega en el 2007, la situación en Curazao era otra, pues, no teníamos esa migración, esa oleada que de migrantes venezolanos, y éramos muy bien recibidos, pues éramos, o sea, era un wow. ¿Cómo? Pero por otro lado tenemos que el migrante de por sí, bueno, tiene que superar todo eso, pero cuando viene con una maleta de sueños, cuando viene con ganas de contribuir pues, con la sociedad que lo recibe, con la población de acogida, tienes el problema de que es doble la lucha, porque por una es que te acepten como individuo y por otra es que te abran las puertas de ese medio en el que tú quieres entrar. ¿Cómo fue ese proceso para Franklin? Cuéntame un poco de esta etapa de tu vida. Sí, ¿sabes qué marca una diferencia muy grande? Es que cuando yo me voy de Venezuela es por una decisión personal. ¿Sabes? Era un momento en el que tenía mucho, ya el país tenía muchos problemas sociales, pero en la industria del entretenimiento, yo venía ya, yo tenía mi empresa, ya estamos hablando que ya para el 2007 ya yo tenía 10 años o más, 12 dirigiendo mi empresa, prestando servicios de dirección de arte, de escritura de guiones, coreografía, todo, ¿sí? Y precisamente me voy por una decisión personal. Ahora, eso es muy duro. ¿Por qué? Porque yo cuando me vengo a Curazao, estoy desarraigándome de un territorio ya conquistado, ya 20 y tantos de años que yo tenía en Caracas, ya todo el mundo me conocía, me contrataban. Entonces, decidir parar eso, que estaba muy bien, por comenzar de cero, porque había cosas que yo visualizaba que podían pasar en el país que no me gustaban, y por la necesidad propia ya de desarrollarme como gerente cultural y como docente, es bárbaro, porque al tomar la decisión, estoy en Curazao, empezando de cero, y me están llegando al email propuestas de trabajo, porque yo nunca le dije a nadie que yo me iba. Franklin, mañana una reunión que vamos al lanzamiento de una campaña del banco tal, pues yo hacía mucho trabajo para la industria publicitaria y corporativa. Entonces eso también es muy duro, ver que tú estás de cero en un sitio y que en tu país te están llegando un montón de propuestas de trabajo que estás dejando de lado. Por momentos llegué a dudar en 2 o 3 oportunidades. Estoy haciendo lo correcto, estoy dejando un sitio seguro para algo desconocido. Pero de inmediato se empezaron a dar las cosas en Curazao que me dijeron, estás en lo correcto. Comencé con un negocio propio en Curazao, en todo lo que era imagen y diseño de vestuario, mientras conocía el panorama cultural. De inmediato empecé a conocer mucha gente en el panorama cultural y ahí es donde se da la oportunidad, aparte del negocio que yo tenía, de vestuario, de empezar a dirigir el Instituto Venezolano de Cultura. Pero antes de empezar a dirigir el Instituto Venezolano en mi fundación, Arawak, que es por la que estamos acá, hubo un periodo de 2 años de mucha incertidumbre, de mucha duda y de mucha ansiedad, de
estoy haciendo lo correcto, dejé todo aquello allá, ¿será que de verdad yo puedo realizar todos los sueños que tengo acá? Realmente me tengo que imponer ¿sabes? El reto que es manejar los idiomas locales. Yo venía con un inglés que dominaba a nivel intermedio, pero ni siquiera tenía un inglés bueno cuando llegué a Curazao, y entonces de paso, ¿sabes? Holandés, espapiamiento, la fortuna de que la mayoría de la gente habla español te abre puertas, pero sí, estos fueron 2 años de mucha incertidumbre y ansiedad, pero con un foco. Franklin Salgado de la Fundación Arawak. Te iba a decir que precisamente, o sea, te invitamos como director de la Fundación Arawak, pero siempre es bueno entrar en la parte personal, porque eso deja, son tips, ahí hay enseñanzas, ahí hay cosas que pueden estimular, que pueden motivar pues, al migrante que está oyendo y que de repente se ve con dificultades para emprender. Pero bueno, volvemos con entonces lo de la Fundación Arawak. Franklin dirige una fundación cultural llamada Arawak. Me gustaría saber por qué la Fundación Arawak, o sea, cómo era un proyecto dormido que tenía Franklin y llegó a Curazao y digamos hallarlo en práctica, o hubo algo que te inspiró acá y te motivó para crear la Fundación Arawak. Sí, es de todo un poco, fíjate. Cuando yo crecí en la costa de Venezuela, ¿verdad? Y iba mucho por la costa de Falcón, y yo siempre me ha interesado mucho ese pasado precolombino venezolano, nuestras poblaciones originarias. Y yo recuerdo cuando estaba muy pequeño, imagínate tú, una tía abuela de mi abuela, yo era un niñito de 6 años, y esa señora muy india, era una tía de ella que venía por allá de caquetíos arahuacos, con un cabello muy largo y olía mucho a coco. Ella vivía peinándose el cabello y contándome historias, siempre echándose aceite de coco en el cabello, peinándose y contándome historias. Y de ahí yo crecí muy motivado. De hecho, me acuerdo una vez en Puerto Cabello que estaban unos arqueólogos porque encontraron una serie de vasijas y elementos ligados a la cultura caquetía, arahuaca y otros indígenas allí, y yo fui y participé y vi cómo sacaban vasijas y cosas y piedras talladas. Eso a mí me marcó muchísimo. Entonces, siempre he tenido ese espíritu precolombino creativo, porque además hay un mundo de historias y de arte tremendo de ese momento. Entonces, cuando estudio en la universidad, yo después de mucho hacer en el medio artístico, hago una licenciatura en teatro, en diseño teatral. En esta licenciatura, que era una cosa muy intensa y muy completa, teníamos materias como teatro precolombino venezolano, historia social del teatro venezolano, antropología y del teatro, y entonces ahí ahondamos mucho más. Ok, yo seguí siempre, bueno, desarrollando. Cuando llego a Curazao, que encuentro esta mezcla, por supuesto, de Venezuela, los primeros pobladores de Curazao eran indígenas venidos de la costa de Venezuela, Guyana, arahuacos, caquetíos, y a mí se me empezó a unir todo. Recuerdo una vez que conseguí un símbolo muy bello tallado en una piedra, y este símbolo estaba era arahuaco en una playa de Falcón, que la playa se llama Curazaíto. Entonces ahí empecé a hacer mezclas entre los primeros pobladores de acá, lo que yo vivía en la costa, el mundo hispano. Empecé a hacer investigaciones y ver lo que decían los españoles que llegaron a Curazao. Destacaban el carácter amable y artístico de los habitantes de acá, que se pusieron sus mejores prendas y los mejores objetos en exhibición para recibir a los españoles. Entonces yo dije, esto es Arawak. Me gusta un poco rendir culto un poco a esos precursores. De ahí viene el nombre Arawak.
¿Y qué ha sido Arawak durante todo este tiempo? ¿A qué se ha dedicado? ¿Qué tipo de proyectos? Por supuesto, estamos hablando de arte y cultura, ¿no? Pero ¿cuál ha sido el foco durante todo este tiempo? Mira, precisamente porque yo en mi formación artística la he mezclado mucho con el tema de desarrollo social, de inclusión, de empoderamiento de minorías. Por eso yo estudié en el IESA de Caracas, formulación y evaluación de proyectos sociales, un posgrado en el CENTES de la Central en planificación del desarrollo. Entonces, eso marca el espíritu de Arawak, es artes escénicas, ¿sí? Las artes escénicas para el desarrollo integral del individuo, ¿sí? Sea que vaya a dedicarse a ser artista o no. ¿Sabe? Yo creo que todo el mundo debe pasar por las artes escénicas. Si no es artista, será de seguro un mejor emprendedor, será un mejor abogado, un mejor administrador, una mejor persona que atienda al público, ¿sí? Porque las herramientas del teatro te ayudan mucho. Entonces, en estos ya, realmente tenemos con la fundación 12 años, pero tiene 10 años registrada, 11 años registrada. Entonces, todos los proyectos de Arawak, primero son gratis, ¿sí? Porque quiero que la excusa de no tener para pagar una mensualidad en el arte no sea el pretexto para que un joven con mucho talento se quede por fuera excluido porque no tiene con qué pagar un curso. Entonces, los cursos siempre han sido gratuitos, siempre hemos tocado temas de una manera divertida, vamos hacia lo que es la formación ciudadana, el desarrollo social, que ya después te podría dar unos ejemplos. Y me gusta mucho, además de los jóvenes que quieren ser actores, artistas, trabajar las herramientas teatrales con gente que tiene atención al público, servicio al público, con gerentes, con abogados, con amas de casa para entenderse mejor con sus hijos. Ese es el abanico de Arawak Teatro. Por supuesto, siempre vamos a la producción de espectáculos para toda la familia. Perfecto, fíjate, estamos hablando de momento en que dice formación ciudadana y que dice gratis, pues ya estamos hablando de un trabajo social. Y es exactamente, sí, es exactamente el área donde le quería entrar ahorita. Tuve la oportunidad de compartir con ustedes en varias oportunidades, pues, entre ellas en un taller de teatro histórico y en el acondicionamiento del local que facilitaron ustedes a la Fundación Venex para las clases de nivelación que se están dando a niños migrantes en estado de vulnerabilidad y más recientemente en un trabajo que han llamado una vacuna para el alma. Allí estuvimos trabajando con algunas cartas y bueno, ustedes están involucrados en muchos trabajos y cumpliendo un compromiso social, pues. Y esa es la razón por la que están aquí, para visibilizar ese trabajo. Cuéntanos de las áreas que han cubierto desde el punto de vista social, las áreas que cubren y la motivación que los lleva a entrar a esa área. Sí. Sí, fíjate. Primero están los espectáculos dirigidos a niños y jóvenes, ¿sí? Que creo que debe ser entretenimiento con contenido, ¿sí? Nos gusta muchísimo hacer y hacemos espectáculos para niños y jóvenes que al final hay un foro, que al final se debaten las ideas. En general, nuestros espectáculos, los niños participan dentro del espectáculo, generan ideas, generan debate, ¿sí? Eso nos interesa mucho, niños y jóvenes. Luego tenemos el tipo de espectáculo como el que acabas de nombrar, de las Second Hand Dolls, estas muñecas de segunda mano, una vacuna para el alma, que es donde un grupo de jóvenes que están en formación artística, pero que también le damos, que además le damos la formación social ciudadana. Estos jóvenes lideran este programa bajo nuestra guía profesional, lideran este programa, que hicimos lo siguiente: se hizo un concurso de cartas diciéndole a la gente que escribieran cartas de optimismo, esperanza, de coraje y llamado a la resiliencia por los momentos difíciles que estamos viviendo en la pandemia, ¿sí? Luego, los mismos jóvenes participaron leyendo las cartas, seleccionando las cartas. Varios de ellos han escrito
cartas que se reparten. Luego, uno de estos jóvenes estudia en la Universidad de Curazao idiomas y él se encargó de traducir las cartas a muchas cartas entraron o en español o en inglés, en papiamento, en holandés. Y la idea es que todas las cartas estén en los 4 idiomas, ¿verdad? Entonces, uno de nuestros jóvenes se encargó de la traducción. Eso es súper, súper importante, ¿sí? Y entonces, lo otro es que bajo nuestra guía, cada uno de ellos crea un personaje, crea una manera de cómo ellos creen que van a entregar el mensaje a la gente cuando saludan. Hola, somos muñecos de segunda mano y estamos repartiendo estas cartas porque notamos que hoy en día pasa tal y cual cosa. Cada uno de ellos, de acuerdo a su visión de sociedad, estoy hablando de jóvenes de 17, entre 16, 17 y 22 años, y cada uno de ellos ha creado su manera de abordar al público, su manera de dar el discurso de qué es lo que estamos viviendo. Entonces, para mí eso es el desarrollo artístico. Yo les doy unas herramientas y lo pongo a que ellos busquen dentro de ellos. Entonces ese es el trabajo, primero de desarrollo integral ciudadano para nuestros jóvenes artistas. Y luego, cuando ellos hablan con la gente, interactúan, ellos tienen una oportunidad tremenda de crecer y de inclusive ayudar a crecer a quien los escucha. Ahorita, este viernes, hubo una señora turista que dijo, yo sé que oyó el discurso, leyó su carta, estaba emocionada, tenía lágrimas en los ojos y le dice a los 2 jóvenes, yo sé que en este tiempo no está permitido los abrazos, pero yo quiero darles un abrazo a ustedes. Esto es maravilloso. Y los muchachos no se esperaban eso y los muchachos se sorprendieron y recibieron el abrazo. Y sí, es increíble. La gente reacciona, la gente responde. Y es muy bonito por las reacciones de la gente. Bien, ustedes han desarrollado proyectos en los que seguramente han dado herramientas a las personas vulnerables. Han pasado por tus talleres personas vulnerables. Y sí, seguramente con esas herramientas pues han podido empoderarse o por lo menos hacer el intento, han mejorado su calidad de vida. O sencillamente para vencer la depresión pues que provoca el encierro, el estar escondiéndose de las autoridades, la persecución y otros inconvenientes. ¿Tú recuerdas algunos de los casos de los que pudieras hablar o algunos de los talleres? Sí, es posible. Sí. Mira, hay varias frases que se han ido creando en los talleres y se la ha ido regalando. En un taller había unos jóvenes y llegó un momento que había que tener el ID por algo. Y los jóvenes, no, dejé el ID en mi casa, no, que no sé qué, no. Hasta que uno aparte me dijo que era que no tenían los documentos locales. Entonces, yo le dije, pero me lo hubieran dicho de un principio, porque eso no es relevante para lo que estamos haciendo. Entonces empecé a notar, cuando ellos me dijeron eso, que había algo en su discurso muy ligado a esa vulnerabilidad de quien se siente ilegal, esa frase, la palabra que se usa mucho, que es inadecuada, pero te lo hacen ver así muchas veces, que tienes que esconderte, y desde el momento que yo supe en qué condiciones estaban ellos acá, mi discurso fue hacia que todos los jóvenes entendieran que ellos no son un papel, ellos no son un teléfono, ellos no son un aparato, ellos no son una dirección de una casa bonita, ni de un carro, que ellos son lo que tienen aquí y lo que tienen aquí, ¿sabes? Entonces yo le dije, preocúpense por cultivar esto, la razón con el corazón, que las emociones no nos dominen por muy fuertes que sean las situaciones que estamos viviendo, porque esos sueños que tienes, por locos que sean, llega. Y te pongo un ejemplo. Hubo uno de estos jóvenes cantaba y escribía canciones. Y hablamos, el centro de la ciudad tenemos un gran aliado, que es Nicolás Vázquez, dueño de 2
restaurantes que prestan mucho sus terrazas para los nuevos talentos. A ver cómo te hago este cuento corto, Carlos. Agarramos a la chica, nos la llevamos a una tienda, hablamos con la dueña de la tienda para que le prestara, pero mira, de pie a cabeza le prestó todo lo que se tenía que poner. Le pusimos el escenario, el sonido, la iluminación, un chico que la acompañaba en la guitarra, y ella estaba muy tímida y ella empezó a cantar su canción. Era un miércoles, agarrábamos a este público que venía, esto era antes de la pandemia, que venía en un crucero los miércoles. Esta joven empieza a cantar sus canciones y decía, esta canción la escribí, ok, empapeamiento, inglés. Yo estaba por allá y veo que había dos chicos maduros, jóvenes, treintones en una mesa, y uno se levanta, habla con la chica y le da una tarjeta. Cuando yo voy a verla, ella tiene lágrimas en los ojos y me dice papiamento, Franklin, no por querer, no lo puedo creer. Este señor es un abogado de copyright, de cosas de autor, derechos de autor, y trabaja con el anuncio del Sol Business, y me acaba de decir que lo que yo hago es magnífico, que cuando vaya a Nueva York, que yo tengo que ir a Nueva York, que ellos me ponen todo para grabar mis temas y protegerlos y registrarlos. Esta muchacha pasó de la noche a la mañana de estar en un sistema de una vulnerabilidad tremenda, que en algunos casos, a veces 2 o 3 de ellos, incluyendo ella, faltaban a clases de teatro por no tener 5 florines para pagar el autobús, el transporte. Pasó a estar montada en el escenario, mostrando lo que ella quería hacer, mostrando su alma, mostrando su corazón, y alguien del show business de Nueva York, la capital cultural del mundo, se le acerca, le entrega una tarjeta y le pone el show business a sus pies. Y yo le dije a los muchachos, ¿vieron? Simplemente hay que estar allí, pero estar de verdad, tu corazón, con toda tu energía, y eso mueve fuerzas. El sueño americano en Curazao, sueño americano llegando, porque es que cuando tú te visibilizas tus actitudes, tus capacidades, esas cosas ocurren. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí porque ya a propósito que mencionaste la palabra ilegal, quería hacer un paréntesis porque en estos días he estado insistiendo en ese tema, pues, y hacía la pregunta, pues, y preguntaba a un grupo de amigos, ¿una pistola es ilegal? Y lógicamente la pistola no es ilegal. La pistola depende, si la pistola está en manos de las autoridades en ese momento ejerciendo sus funciones dentro del horario y en el lugar correcto y todo esto, por supuesto que la pistola no es ilegal. Pero si está en manos de delincuentes que están tirando un atraco, tampoco es ilegal la pistola. Lo que es ilegal es el uso que se le está dando. Lo que es ilegal, sí, lo que es ilegal es, entonces si tenemos ese cuidado de no darle ese adjetivo que para mí es despectivo a un objeto, ¿por qué dárselo a un ser humano? O sea, cuando tú le das ese adjetivo de ilegal a un ser humano, lo estás cosificando. Peor aún, lo estás deshumanizando, que al final es lo mismo, pero el impacto de la palabra deshumanizar es más fuerte. Estás deshumanizando a esa persona. Entonces, ¿qué es lo ilegal? Lo ilegal es, porque si a eso vamos, se lo preguntaba también a alguien local y me decía, no, pero es que es ilegal porque no paga impuestos. Ok, supongamos entonces que por romper una ley, no es el romper la ley, sino la persona lo que es ilegal. Pues entonces tú eres ilegal cuando te pasa la luz roja. Entonces tu hermano es ilegal cuando se estaciona en un lugar prohibido. Entonces tus hermanitos pequeños pueden ser ilegales cuando tiran basura en un lugar que no está permitido. Tus padres pueden ser ilegales si no pagaron el impuesto o no lo pagaron a tiempo. ¿De qué estamos hablando? No, porque lo que es ilegal es el no pagar impuestos, lo que es ilegal es el pasarse la luz roja, lo que es ilegal es tirar la basura. No es la persona, lo que es ilegal es estacionarse en un lugar que está destinado para los minusválidos. No es la persona la que es ilegal. Entonces, el llamado es a que cuando usted oiga que le están llamando ilegal, cuando usted oiga que está llamando ilegal a otro, que hagamos la corrección. O peor aún, si le están llamando ilegal a usted, o sea, no, perdóname, pero, o sea, no es así. Era el paréntesis que quería hacer porque me parecía necesario. Y bueno, seguimos. Pues. Ustedes trabajan y hacen un trabajo espectacular. Y fíjate,
Esto viene a propósito de que estando yo voy a hacerlo corto, en el CRES del hijo mío, yo le escribí un cuento muy corto. Y no recuerdo cómo, pero la directora del CRES, seguramente el niño lo cargaba, lo leyó, pues me mandó a llamar y me pidió que lo dramatizara. Entonces eso me pone a pensar en la relación entre la institución, la escuela y este tipo de cosas. Pues. ¿Has tenido tú ese contacto con autoridades en materia de cultura en Curazao, con gobierno, con instituciones? ¿Se te han ofrecido, te han abierto las puertas? ¿Hay la posibilidad de trabajar coordinadamente? Mira, cuando he tenido contacto gubernamental, no me ha ido bien. Siempre todo se queda en el aire, siempre todo se queda en reuniones y en llamadas que van a llegar y no llegan. Y a veces yo siento que, y pasa en toda la región, no solamente acá, que muchas de las personas que están en cargos como Ministerio de Cultura, Educación, Deporte, ¿sí? Están tan ocupados en solventar las emergencias, ¿sí? Entrar en la emergencia que, como se dice, lo urgente le quita tiempo a lo importante. Yo he visto ministros que se le va todo un periodo de ministro apagando fuego. Y cuando se van de ministro, cuando tú haces un análisis de la labor de ese ministro, no digo nada. Y digo del ministro porque es la cabeza visible, vamos a decir, de ese equipo. Todo un equipo se monta, apagan fuegos durante 4 años y se van y no queda nada. Entonces, me ha ido muchísimo mejor con organizaciones privadas, gente que quiere ayudar. Por ejemplo, el edificio donde estamos nosotros en Otro Banda, donde está nuestra sede, es una familia que quería prestar ese edificio a un proyecto que tuviera un compromiso de desarrollo social, en arte y educación. Y nosotros, yo presenté el proyecto, vieron las proyecciones a 10 años, todo lo demás, y ahí tenemos una sede. Imagínate lo maravilloso que tienes una sede, luego una fundación privada ligada a Koiman nos donó una cantidad valiosísima de material y herramientas para nosotros trabajar. Plataforma Otro Banda también nos apoyó. Hay varias organizaciones y gente privada, anónima, que no me interesa aparecer en ningún lado, toma apoyo con esto. Eso sí lo veo, porque veo que toda esa sociedad, organizaciones de la sociedad y individuos están muy preocupados de para dónde está yendo esto. Entonces, déjame, o sea, no les gusta ver que hay un deterioro de la vida cultural y artística. Cada vez hay menos espacios. Desde el Estado no tenemos espacio para hacer las artes. Entonces, todos son proyectos privados de gente que está de verdad trabajando duro. Ahí hemos tenido muchísimo apoyo. Bueno, fíjate, estamos llegando al final del programa y pensaba en que sería interesante pues llevar alguno de esos proyectos había pensado a las escuelas, a los eventos, pero me acabas de responder, pues, o sea, porque pensaba en Facebook. Disculpa, Carlos, las escuelas, las docentes, las directores, todas están muy abiertas a hacer algún deal directo, algún trato directo, ¿sí? Perfecto. Entonces hay que ir directo con ellos, no pasar por otro organismo gubernamental. Genial, porque pensaba que en esas fechas relevantes en que se hacen actos en las escuelas, por ejemplo, ustedes podrían llegar con ideas, con proyectos en ese sentido, sobre todo en el área de integración. Sí, o sea, y hay maestras que nos los han pedido. Fíjate, ¿cuánto tiempo nos queda? 18 minutos. Sí, más o menos. Sí. Bueno, te cuento esto rápido. Hicimos un espectáculo que se llama Nostur Queta Rey. Todos queremos ser rey. Y la premisa es simple. Los personajes son animales de la selva. Están todos en la selva, son divinos, se aman, se adoran y son grandes amigos. Hasta que reciben un mensaje del Rey León que dice: el próximo domingo habrá elecciones. Firma el Rey León. De inmediato todos empiezan a pensar, bueno, ¿será que el rey no quiere ser más el rey? Que no sé qué. De inmediato todos se ven presidenciables, candidatos, y luego de que eran tan amigos y se amaban y se adoraban, empieza una competencia feroz y brutal por el trono en la selva.
Esta obra está escrita a la mitad y la otra mitad la escriben los niños. ¿Por qué? Porque cada personaje animal debe escoger entre el público a un niño o joven que sea su candidato, su jefe de campaña, que le ayude a captar votos y sobre todo que le ayude, tienen 20 minutos para crear un programa de gobierno, ¿sí? Y luego son los niños que representan al animal candidato quien da el discurso defendiendo ese programa de gobierno. Mira, no te imaginas lo que escribían los niños. Estuvimos haciendo temporada en La Tentación y por ahí vamos a reponer esto. Lo que escribían los niños, las propuestas de gobierno, o sea, era para que los políticos se sentaran a escuchar lo que esos niños decían que no les gustaba y que necesitaban. Ahora, lo interesante eran los candidatos, porque, por ejemplo, había un candidato que era la tigra, prima del león, pero que le estaba tirando duro a la familia a matar para quitarle el trono. El otro era un pingüino que hace 3 generaciones su familia pingüino llegó a Curazao y él es un pingüino que aunque no es de este clima, él creció aquí y ama Curazao porque es la 3ª generación de su familia. Hay un árbol que decide presentarse como candidato y todos se burlan porque un árbol, por favor, si no se puede mover, si no sé qué. Entonces viene todo un aprendizaje. Inclusive hay una guacamaya que viene de la selva amazónica, que habla español, y ella venía volando y vio esto tan bonito y ella decidió meterse a candidata, aunque no habla los idiomas. Y no sé, la discusión entre los niños de a quién apoyaban, que si al pauís, al pavo real, porque es bello y precioso, o la tigra, ¿qué tal? O el pingüino, que tiene una conciencia de inmigrante, o esta loca guacamaya, que no tiene ni idea de esto. Las decisiones que tomaban los niños, por qué apoyaban a una guacamaya y por qué, y los niños te lo decían, 6, 7, 8 años de edad, yo voto porque no sé qué, yo voto. Era un aprendizaje tremendo y después en el foro le decíamos a los padres, bueno, a discutir con los niños. Entonces ahí hablábamos de inclusión, de tolerancia, de xenofobia, eso era un espectáculo para niños jóvenes que se tocaban todos esos temas sin decírselo a los niños. El rechazo, el bullying, le hacen un bullying terrible al árbol, se burlan, no sé qué. Más de una vez pasó, sobre todo las niñas son muy fuertes. Las mujeres desde niñas vienen con un carácter muy fuerte, se metían en la obra. ¡Basta! No se metan más con el árbol. Entonces ahí te digo, es posible desde las artes, de una manera divertida, crear conciencia y para cerrar, eso lo hicimos en el 2016. Imagínate, 5 años. Hay un niño que vi hace poco, tenía 6 años porque el niño tenía 11 y se acuerda clarito de todo lo que vio. Se acuerda clarito y cuando ve una cosa de madera dice, ay, será la prima del árbol con la que hicieron esa silla de madera, será la abuelita, por algo que pasaba en la obra. Y le quedaron una serie de ideas ecológicas a raíz de la obra. Wow, interesante, bastante interesante y como para sacarle provecho. O sea, es algo que vale la pena llevarlo a las escuelas. Fíjate, hablamos de integración, hablamos de, bueno, de cualquier cantidad de valores. ¿Existe la posibilidad de trabajar, bueno, de hecho lo estás haciendo, junto a la población migrante en esas áreas? O sea, si un migrante quisiera, un grupo de migrantes quisiera comenzar a trabajar, ¿estamos hablando de que hay que comenzar a crear proyectos para eso? ¿O tienen ustedes un banco de proyectos en los que pudieran arrancar de una vez perfectamente con eso? Y si de ser así, ¿sí? Y de ser así, ¿cómo puede ser una persona para incorporarse a trabajar con ustedes en esas áreas? Sí, fíjate, una de las cosas por las que agradezco esta invitación para esta entrevista es que somos pocos los que estamos involucrados en la fundación y estamos tan ocupados en lo que es el meollo del asunto de la fundación que no tenemos ese productor o ese representante corporativo que está un poco más relajado, que no tiene que ver con la creación, que puede estar afuera haciendo contactos para nosotros. Ahí eso es un punto débil que tenemos porque estamos ocupados con muchos proyectos valiosísimos, maravillosos, y ahorita estamos en una etapa de comenzar
claro, también se ha normalizado todo bastante después de la pandemia, porque tenemos año y medio con todo retrasado por la pandemia. Entonces estamos comenzando a ir a los medios. Por ahí hay 2, 3 entrevistas más pautadas. Por ahí queremos hacer una campaña en social media para que la gente primero se entere más de lo que estamos haciendo y se entere de cuáles son las posibilidades. Lo que está pasando ahorita con la ruta que hacemos con las second hand dolls en la calle repartiendo las cartas es interesante. Ya yo ahorita puedo contabilizar por lo menos 8 jóvenes entre 16 y 21 años que nos han llamado, y otro grupo no tan jóvenes. Mira cómo puedo colaborar, mira cómo puedo integrarme a ustedes, mira, por la campaña face to face, cara a cara que estamos haciendo en la calle. Eso es muy, muy interesante. Hoy hemos recibido email, porque las cartas que le regalamos a la gente de Optimismo Esperanza tienen un email y gente, oye, ¿cómo puedo colaborar? Ahora, mira, todo nuestro programa, como te digo, está dirigido a niños, jóvenes y minorías, ¿sí? Y porque la sociedad actual, hasta en los países que menos inmigrantes tienen, la sociedad actual es una sociedad multiétnica, pluricultural, mezcladísima, y para allá vamos, estamos obligados a entendernos. Sí, fíjate, esta es la parte final, ya lo dijimos. Si Franklin considera que hay algún aspecto que pudimos dejar fuera por no saber también, hay algo que tú quisieras resaltar, y este es el momento para que pudieras hablar de ello. ¿Algún punto que se nos haya pasado por alto? Bueno, primero, hablando de por lo menos, yo veo, hay un movimiento de voluntarios muy grande, por lo menos aquí en Curazao, muchos voluntarios para limpieza, la ecología se lleva muchos voluntarios. Nosotros en algunos momentos hemos pedido colaboración de voluntarios para nuestras áreas. Me gustaría que muchas de las organizaciones que manejan voluntarios empiecen a mirar hacia los proyectos que tienen que ver con el desarrollo ciudadano directo de niños y jóvenes. Los proyectos que tienen que ver hacia esos monstruos que se nos van instalando en las sociedades, como la exclusión, la xenofobia, ¿sí? Y de repente aportar, que las organizaciones miren más hacia ese lado para aportar. Creo que para la empresa privada deberían estar más interesados en aportar al desarrollo social de Curazao. Cuando digo desarrollo social, hablamos de arte, medio ambiente, normas y valores, ¿sí? Entonces, a veces, ahorita nosotros teníamos que repartir 160 cartas cada viernes y estamos repartiendo más de 400 porque la cosa ha superado nuestras expectativas. Y toda la semana estamos así que no teníamos dinero para terminar de imprimir la carta. Teníamos un gran apoyo para esta campaña de Prince Bernhard Culture Fund, a quien le doy las gracias porque nos están apoyando en esta campaña. Las cartas las teníamos que conseguir por otro lado. Entonces nos acercamos a una institución sólida. Y nosotros no sabemos cómo colaborar en eso, no sabemos cómo meternos. Entonces, nada, que todo el que esté oyendo esto, que trabaje en una organización, que proponga en sus organizaciones de qué manera pueden apoyar proyectos directos al desarrollo integral ciudadano del niño que viene creciendo. Aquí hay niños y jóvenes que han crecido sin ver nunca en su vida teatro, sin ver danza, sin ver nada, y eso es parte de tu formación ciudadana, verte reflejado en el escenario, ver los conflictos sociales en el escenario y hacer catarsis, como decían los griegos, que se te muevan todas tus emociones y puedas después disertar fuera de eso con los familiares, con los amigos, con los padres, que fue bien, que no fue bien. Ese es el crecimiento integral ciudadano. Pero si un niño crece y no tiene chance a esa exposición, hay algo ahí mutilado. Entonces, si entiendo, una de las formas, porque hemos hablado que la mayoría de los talleres son gratis y todo este tipo de cosas, si una organización quisiera ayudar, pues hay 2 áreas en las que pudiera hacerlo. Una es, de repente, ok, sí, los talleres son gratis, pero los materiales no. De repente, y los profesores, hay que pagar los profesores. Correcto, esa es una, y la otra es la promoción, que sí, dentro de su misma organización que pudieran hacer la promoción. Bueno, Franklin, tu mensaje de despedida tanto a esas organizaciones,
tu llamado o mensaje de despedida tanto a esas organizaciones como a la gente que te escucha, sobre todo tocar el tema de la depresión. Mire, si usted necesita distraer la mente, pues, ¿qué podemos hacer? Es el momento de un mensaje Bueno, mira, partidario. Arawak Teatro con WIK, Arawak Teatro @gmail.com. Estamos en Bredestraat, en Otrobanda, a un lado del viaducto, Bredestraat 47, a un lado del viaducto, el edificio donde era MCB Bank. Invito a toda la gente, tenemos programas para adultos mayores que ya muchos adultos se han formado con nosotros, para adultos contemporáneos, para jóvenes, para preadolescentes, niños. Estamos retomando ahorita todos nuestros talleres, ya a toda máquina, porque por razones obvias veníamos con un aforo muy limitado. Que se integren con nosotros y a la sociedad en general que nos escucha, que a mí me gusta mucho tocar el tema de la ficción nos hace mejores seres humanos. Y es verdad, la ficción nos hace mejores seres humanos. ¿Qué pasa cuando un joven crece viendo nada más Rápido y Furioso 5, 20, 24, 88, lo más comercial, sin un entretenimiento de valor, sin un entretenimiento que lo lleve a crear una conciencia ciudadana? Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de generar entretenimiento con contenido, y con contenido local y con pertinencia, que la gente local se va a identificar porque se refleja la sociedad local. Yo invito a todos a participar, a que se acerquen a ver en qué colaboren. Ahorita estamos haciendo una campaña de reciclaje de ropa, pidiendo jeans, trajes de novia, suéteres, sombreros, porque reciclando vestuario para próximas producciones. Por ahí vamos a venir con una campaña fuerte en social media de todo lo que vamos a estar necesitando. En cuanto a la ficción, quiero cerrar con esto. La ficción nos hace mejores seres humanos, dependiendo de lo que nosotros creemos y lo que nosotros le decimos a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Esta es la historia en que ellos van a creer. Si yo le digo a un niño de pequeño, es que tú no sirves, tú no esto, tú no aquello, eso va a pasar. Si yo le digo a un joven, usted puede porque tiene las herramientas, porque tal y porque cual, porque lo estamos funcionando, puede. Ese es el poder de una historia. ¿Qué historia le transferimos a nuestros niños y a nuestros jóvenes? ¿Qué pasa cuando yo me quejo todo el día, me quejo porque la situación está mal, porque la pandemia, porque no sé qué? Eso es una ficción negativa en la que voy a estar viviendo y se la voy a estar transmitiendo a los demás. Entonces, no digo que caigamos en ese positivismo absurdo y exagerado, que me levanto a las 8 de la mañana, cierro los ojos y digo, quiero un carro último modelo, y se me dará. No, es activo, utilizando tus herramientas, tus talentos, ¿ok? Tu inteligencia al servicio de tus proyectos, tus metas. Eso es correcto. La fe, la mente positiva, pero el esfuerzo y el sacrificio y todo eso. Haciendo, sí. Haciendo, exacto. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Franklin. No, gracias a ustedes. De verdad te felicito. Disculpa, te felicito. Están haciendo una labor excelente y creo que cada vez más hay que ayudar a difundir el mensaje de ustedes en cuanto a lo que es el tema de refugiados, migrantes. Sí, en eso vamos. Bueno, las puertas están abiertas. Yo siempre lo digo, son unas puertas virtuales o unas ventanas, pero siempre están abiertas cuando necesiten divulgar, difundir un programa especial por algún evento, una cosa. Allí están las puertas abiertas. Bueno, y hasta aquí, siempre a la orden. Hasta aquí la conversación de hoy. Nos despedimos con el cariño de siempre. En la producción, locución y controles, Carlos Rivas. Certificado de locución 58.941. Desde Refugiados Unidos, la voz de tu silencio. Como les decía, pueden escribirnos en nuestras redes sociales. Las encontrarán en el primer comentario, tanto de YouTube como en nuestra página web. Y no olviden que su voz tiene derecho a ser escuchada. Cuídense mucho. Seguimos conversando la próxima semana con algún tema de interés para la comunidad migrante y las organizaciones que les protegen.
Que Dios nos bendiga. Somos Refugiados Unidos, la voz de tu silencio, porque tu voz tiene derecho a ser escuchada.